Vamos a hablar de liderazgo. Quiero dar mi humilde opinión respecto a este tema que es tan controversial. ¿Y por qué la quiero dar? Pues porque todo el mundo quiere ser líder y en primer lugar no saben lo que implica ser líder o creen que implica una cosa que ellos se imaginan. En primer lugar, para mí el liderazgo uno no lo elige. Es decir, yo no elijo ser líder, los demás me eligen a mí. Por eso soy líder y no jefe. No es que yo lo sea, lo pongo en contexto. Entonces, el liderazgo no es algo que tú eliges. Tú no eliges liderar. Tú puedes elegir optar al liderazgo. Tú puedes elegir optar a ser una de las figuras del liderazgo. Pero tú no puedes elegir que los demás se dejen liderar por ti. El liderazgo es algo que se entrega. El liderazgo es algo que los demás te entregan a ti. Los demás eligen ser liderados por ti. Porque si es algo forzoso, es ser jefe. Y este concepto que para mí toda la gente tiene muy erróneo, y en primer lugar, no es tan solo que lo tengan erróneo, sino que no saben muy bien si realmente quieren ser líderes. Porque ser líder implica, en primer lugar, tomar una serie de decisiones. Y un líder no toma las decisiones fáciles, toma las decisiones complicadas. Por eso no todo el mundo es líder. Y la diferencia entre un líder y un jefe a la hora de tomar las decisiones es que un jefe toma una decisión y los demás lo aplican. Un líder toma una decisión y tiene que mostrar, tiene que ejemplificar esa decisión para que los demás lo sigan. Por lo tanto, ser líder no es simplemente decidir, no es simplemente decir qué y cómo hacer, sino es pregonar con el ejemplo. Pero sobre todo, de nuevo, vuelvo a la base fundamental, que es sobre lo que va a tratar este pequeño vídeo, que es los demás eligen ser liderados. Y lo voy a poner en contexto con un ejemplo. No nos conocemos mucho, pero yo con un gran amigo mío suelo hacer algo que llamamos expediciones. Llevamos 3 expediciones al Duero, llevamos una expedición al Sáhara, mi amigo ya se ha hecho con otro amigo expediciones al África, queremos el año que viene hacernos la transafricana por toda Argelia, queremos a lo mejor ver si estamos entre la transafricana de Argelia, que serían unos 20 días, hacernos, sin embargo, toda Islandia de sur a norte a pie. Es decir, somos personas que nos ponemos en posiciones pues, de riesgo, porque quieras o no, por mucha comodidad y seguridad que haya hoy día, nunca sabes cuándo en primer lugar te puede pasar un accidente. Y nunca sabes cuándo te puedes quedar sin recursos, que es algo que, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en el Duero. Porque a pesar de que el Duero esté dentro de un país civilizado y poblado como es España, es peligroso, en primer lugar, porque es un río, de hecho en uno de nuestros viajes nos pilló una riada, y en segundo lugar pasa por muchas zonas completamente deshabitadas. Nosotros estuvimos 5 días sin ver a ningún tipo de persona y sin comida, porque hicimos mal los cálculos. Y tuvimos que, pues, hacernos cargo y responsabilizarnos de haber elegido mal y asegurarnos salir de esa situación. Pero el ejemplo que os voy a poner es, si no me equivoco, el tercer viaje que nos hicimos al Duero, porque nosotros lo que hacemos es coger una canoa, un kayak hinchable de un material muy específico, no es el típico kayak que tú hinchas y se rompe, no, no, es un kayak específico de un material muy concreto, muy resistente, diseñado específicamente para resistir muchísimo daño y muchísima condición adversa. Tuvimos la suerte en ese viaje, ya que mi pareja me dijo: Horacio, compraos un traje de buzo, un neopreno, compraos uno, por favor. Y decidimos pues hacerle caso, porque en nuestras experiencias, de hecho, los primeros 2 días de la primera expedición entramos en hipotermia. Y salimos de milagro, pero entramos en hipotermia. Los dos, además, porque vamos los dos solos. Y decidimos hacerle caso porque dijimos: oye, vamos en mayo, va a hacer bastante frío, vamos a cogerlo por si acaso. Luego, si no lo usamos, por lo que sea, ya lo devolvemos. De hecho, hay fotos y si os gusta este vídeo, pues entro más en detalle y subo fotos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros viajes en el Duero suelen durar entre 5 a 7 días, dependiendo en primer lugar de las condiciones, dependiendo en segundo lugar de dónde lleguemos, porque siempre tenemos que andar 20, 30 o 40 kilómetros con el kayak y el campamento a la espalda, tratando de llegar a un punto más o menos civilizado para poder coger un bus o un tren, ¿vale? Para que veáis dónde solemos acabar. En este caso el viaje duró un día. ¿Y por qué es este viaje, el tercer día en concreto, que fue un absoluto desastre, el ejemplo perfecto de liderazgo? Porque mi amigo y yo tenemos un trato. Y el trato es muy sencillo. Es, oye, las decisiones se toman en conjunto. Si estamos en un momento complicado y uno de los dos tiene que tomar una decisión muy específica, la toma y el otro obedece.
Y el por qué se ha tomado la discusión y qué podríamos haber hecho mejor se discute después, o después del acto o a la noche cuando hacemos el campamento y tenemos tiempo de charlar. Ese es el trato. Bueno, y otro punto que es, oye, si uno se planta en una decisión por la razón que sea, el otro obedece, porque somos dos. No podemos jugar a la democracia. Si los dos estamos en desacuerdo, tenemos un problema. Esas son las reglas. Por lo tanto, nosotros llegamos a Almazán, una ciudad de España, nos ponemos los trajes de neopreno, procedemos a inflar el kayak, procedemos a montar el campamento. De hecho, hay un señor mirándonos por un puente, hay un grupo de chavales mirándonos. Procedemos a poner el kayak en el agua, a montar el campamento en el kayak y procedemos a subirnos al kayak y a seguir. Los chavales nos seguían con las bicicletas desde lejos, para que os hagáis una idea. Nos acompañaron en el viaje y, de hecho, el primer tramo nos ayudaron mucho. Nos ayudaron mucho porque estando con los chavales que nos seguían con la bicicleta por al lado del río, por el cauce del río, nos caímos al agua 2 veces. 2 veces nos caímos al agua debido a la corriente que había. Era una locura, no podíamos frenar el barco, no podíamos frenar el kayak. Nos golpeábamos con ramas, con troncos, nos caíamos. Menos mal que llevábamos el neopreno porque habríamos entrado en hipotermia en el minuto 5 de nuestro viaje. Menos mal que le hicimos caso a mi pareja y nos compramos un neopreno cada uno. De verdad, la mejor decisión que pudimos tomar en ese viaje. No, de hecho, esa no fue la mejor decisión. No quiero extenderme mucho en el viaje porque quiero llegar al punto esencial. El punto esencial es la confianza. Llegado un momento dado, para que os hagáis una idea, os voy a explicar cómo está el kayak montado, porque no voy a subir fotos ahora, porque no quiero hacer una edición muy compleja de este vídeo. De nuevo, si queréis un vídeo mucho más editado con fotos, vídeos, darle like a este vídeo y lo tendréis. Y dejádmelo saber en comentarios. Mi compañero va delante. Yo voy detrás. Y detrás mía está el campamento. Por lo tanto, estamos así. Él delante, yo detrás y el campamento. Estamos siguiendo el río. Bueno, siguiendo. Más bien el río nos está llevando con mucha violencia y velocidad. Y vemos un tronco de unos 1,5 metros de diámetro, más o menos, al que nos estamos acercando. Y el tronco está de un lado del río al otro. Y hay unos 50 centímetros por debajo del tronco, entre el tronco y el agua, para pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Llegamos al tronco, evidentemente no podemos frenar debido a la corriente. Mi amigo se echa para atrás, queda encima de mis piernas tumbado, y claro, cuando yo me intento echar para atrás no puedo, me quedo así. Porque detrás tengo todo el campamento. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si alguna vez habéis visto los dibujos animados en los que una persona va encima de un tren, van a entrar en un túnel, se choca con la pared y se queda estampada en la pared del túnel mientras el tren sigue pasando por debajo. Eso es exactamente lo que pasó. Yo me quedé completamente estampado en el tronco. Debido a que yo me quedé ahí, el barco siguió porque se lo estaba llevando el agua. Yo me quedé enganchado al tronco. El barco, debido a que mi culo lo estaba empujando para abajo, se hundió en el agua y por debajo del tronco salió con la punta hacia arriba, de tal forma que el barco se dio la vuelta, el kayak se dio la vuelta. Yo estaba encima del tronco, empecé poco a poco a escalarlo como pude y vi que el río, la corriente, se estaba llevando el barco y yo no veía a mi amigo. Tened en cuenta que todo esto, para que os pongáis en contexto, era una corriente de riada, solo que nosotros no lo sabíamos, porque la riada oficialmente empezó 3 horas después. Por lo tanto, la corriente que nos estaba llevando el barco, que nos estaba forzando dentro del Duero, era corriente de riada, lluvia densa, corriente rápida, mucha turbulencia, muchos vórtices en el agua, no había forma de controlar ningún tipo de barco ahí. Por lo tanto, yo escalo el tronco y veo que el barco se está yendo con la corriente y no veo a mi amigo. Entonces lo que hago es, yo tenía una mochila, porque teníamos pues el campamento y una mochila, teníamos bastantes cosas encima. Corro por encima del barco hacia la orilla, cojo la mochila y la tiro a un lado, ni siquiera recuerdo dónde la tiré, luego fuimos a buscarla, la tiro a un lado, y entre la orilla y el tronco hay unos 2 metros, y yo corriendo ni me lo pienso, salto. Salto de tal forma que caí en un montón de troncos que estaban apilados. Y yo, saliendo de esa pila de troncos pequeños y ramas, pensé, por Dios, porque además noté un golpe muy, muy agudo en el muslo, dije, por Dios, espero no haberme pinchado el muslo con absolutamente ninguna rama, porque ahí me quedo, porque es un corte en el muslo de esas dimensiones, como yo estaba pensando, es fatal, y más en esas condiciones. Al salir miré rápidamente y lo que tenía es una rojez de haberme dado un golpe que al día siguiente tuve un moratón increíble, pero no hubo ningún tipo de pinzamiento ni ninguna rama me pinzó el muslo.
Yo me puse a correr por la orilla. Y yo seguía sin ver a mi amigo. Entonces yo supuse que mi amigo estaba debajo del barco, porque el kayak estaba dado la vuelta. Y yo supuse que mi amigo estaba debajo del kayak y que pues no podía salir debido a la fuerza de la corriente del río. Corrí unos 2-3 minutos, no, que 2-3 minutos, corrí unos 100 metros, corrí no menos, corrí 20-30 metros, corrí súper poco, lo que pasa es que se me hizo eterno. Corrí a lo mejor 15-20 segundos a la máxima potencia. Según llegué a un punto en el que el barco se quedó atrapado en otro tronco y yo seguía sin ver a mi amigo. Yo pensé, ¿dónde está mi amigo? Porque yo veía el tronco, otro tronco que había en el río, porque ese río no lo limpia nadie, y el barco estampado contra el tronco y la corriente del río, el agua, lo estaba empujando por aquí. Por lo tanto, el barco estaba completamente estampado en el tronco. De nuevo, yo salto directamente al río y me engancho al tronco. Según caigo, escalo el tronco, este era un tronco más pequeño y estaba justo a la altura del agua, un tronco de unos 15-20 centímetros, pero largo igual, atravesando todo el ancho del río, que eran unos 5 metros, 6 metros, no mucho más. Y tal vez incluso menos, tal vez 4 con algo. No era una zona muy ancha, pero era bastante ancha. Y lo que hago es, según llego, aprieto el barco y lo desvío. Entonces el barco se va por el río y ya dije, ya se enganchará con otro tronco, ya lo buscaré luego, ¿dónde está mi amigo? Y de repente veo a mi compañero con las dos manos agarrándose del tronco a esta altura, es decir, el tronco pasaba por aquí. Y él estaba aquí enganchado, respirando, justo al límite del agua, justo al límite del nivel del agua. Lo único que sobresalía del agua era esto. Y claro, él lo que intentaba, para que os hagáis una idea, era tirar de brazo y simplemente volver a subir. ¿Qué es lo que ocurre? Que la corriente era tan fuerte que era absolutamente imposible que él hiciese eso. Absolutamente imposible. Y aquí es donde viene la lección del liderazgo. El problema es que cuando tú tienes que tomar una decisión y tú tomas una decisión de manera unilateral, la tomas porque tienes conocimiento de algo que la otra persona no. Es decir, has visto algo o sabes algo. Por lo tanto, la decisión que yo tomé fue aplastar su cabeza y hundirlo en el agua. Y fue una decisión de milésimas de segundos en el momento en el que aparté el barco. Ni siquiera le dije aguanta la respiración, no, lo que hice fue subir la mano, apretar la cabeza y hundirlo en el agua. Evidentemente mi amigo aguantó la respiración. ¿Por qué hice eso? En primer lugar, porque hice eso y en segundo lugar, porque mi amigo lo aceptó. Hice eso por una razón muy sencilla. Porque desde arriba del río estaban viniendo más troncos, los cuales evidentemente habrían golpeado a mi amigo. En segundo lugar, lo hice porque a mi amigo no lo habíamos podido sacar de ahí debido a la fuerza del río. Y en tercer lugar, lo hice por una cuestión muy sencilla. Porque todo el campamento que nosotros habíamos organizado en el barco se había caído y hundido en el río. Y los teníamos atados con cuerdas. De hecho, cada uno de nosotros tenía un cuchillo en el bolsillo por si nos caemos al río y nos quedamos enganchados con la cuerda en el pie, por ejemplo, y nos arrastran en el fondo del río, que puede pasar. Y tenemos un cuchillo para cortar. Y la tercera razón por la que hice eso es que mi amigo no podría haber salido del agua. Porque en el momento en el que él se hundió, evidentemente él dijo, pues voy a pasar por debajo del tronco y salgo por el otro lado. Le hundí la cabeza, 10 centímetros más adelante de repente veo que quiere volver a sacar la cabeza y según saca la cabeza se habría enganchado con otra rama que estaba apuntando hacia abajo, por lo tanto volví a meter la mano y le empujé. De hecho, lo que pasó fue que metí la mano, le empujé, yo crucé para un lado porque había muchos troncos en esa zona, le aguanté la cabeza y le empujé al suelo. Al suelo me refiero debajo del agua otra vez, porque yo estaba escalando por troncos, mi amigo no tenía por dónde salir. Entonces lo que yo hice rápidamente fue a una distancia de 2 metros, que era más o menos lo que ocupaba toda esa serie de troncos, el ancho del río. Es decir, de aquí, que es donde le empujé la cabeza, fui hasta aquí, que es donde ya no había troncos, y lo que hice fue agarrar su pie, y yo todo el rato encima de los troncos, para que os hagáis una idea de cuántos troncos había. Agarré su pie, tiré fuerte, y mi amigo no, y esto es importante, mi amigo no estaba saliendo del agua. ¿Por qué? Porque la segunda vez que yo le empujé dentro del agua, que de hecho no le dejé salir, él entendió que algo estaba pasando. Y cuando yo ya tiré de él, él dijo, voy a esperar que me avise de que puedo salir. Por lo tanto, yo lo que hice fue agarrar la camiseta y sacarle. Y dije, vale, ahora sí que puede salir. No lo discutimos. Luego, cuando montamos el campamento, bueno, la historia es mucho más larga, pero solo quería decir esta parte. Luego, cuando montamos el campamento, me preguntó, oye, ¿por qué hiciste esto? Porque él me dijo, claro, yo de repente veo que me estás hundiendo y digo, pues aguanto la respiración. De repente veo que quiero salir y no me dejas salir, porque de hecho ni siquiera le dejé salir porque se había clavado en el ojo una rama.
volvió a aguantar la respiración y él me dijo, yo ya cuando tiraste de mí y llegué lo que yo pensaba que era al fondo, y dije, pues ya me quedo aquí hasta que me diga que puedo salir, porque yo confío en ti. Y me preguntó por qué. Y le expliqué por qué fue, porque estaban toda esa serie de troncos que había ahí, y en el momento en el que hubiese salido, se hubiese clavado uno o en el ojo, o en la cara, o en la boca, o se habría dado un golpe tremendo por la corriente que había. Porque ya no es eso, cuando estás al nivel de la corriente te empuja. Por lo tanto, si detrás tuya hay un tronco con un montón de ramas, lo mismo te clavas una rama. De hecho, yo me clavé una. Entonces se lo explicó y lo entendió perfectamente. Pero sin embargo, a pesar de no tener toda esa información, él decidió confiar en mí y dejarse liderar en esa zona. Evidentemente, en otras zonas y en otros momentos, él me lideró a mí. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es algo unilateral, es algo que se comparte. Entonces, en nuestros viajes nosotros compartimos liderazgo todo el tiempo. Y de hecho, a mí no me gusta liderar. ¿Por qué? Porque hay una presión y hay una serie de medidas que tú tienes que tomar, que tú tienes que decidir sobre. Por lo tanto, la gente comprende mal el liderazgo. El liderazgo es sacrificio. Tú no lideras cuando tú dices qué es lo que los demás tienen que hacer. Tú lideras cuando te sacrificas para que los demás entiendan qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que ellos tienen que hacer. Porque si no, sería simplemente mandar. Por lo tanto, es muy importante que cuando repetimos una y otra vez que lo que queremos es liderar, 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 lo que realmente tenemos que hacer es comprender qué es el liderazgo, qué es lo que queremos liderar y comprender que en el momento en el que tú eliges liderar, perdón, en el momento en el que los demás te eligen para liderar, por una razón u otra, ellos depositan su confianza en ti. Y es tu responsabilidad ya no alcanzar esa confianza, porque te puedes equivocar como cualquier ser humano, pero es tu responsabilidad tomar las decisiones, porque tú tienes que decidir. Y eso es el liderazgo. El liderazgo es tomar las decisiones que nadie quiere tomar, porque crees o consideras tener suficiente información como para elegir una opción buena o menos mala, pero en primer y único lugar, sacrificarte y responsabilizarte. Y eso es lo que pasó. Por eso mi amigo entendió que no debía salir del agua. Por eso mi amigo me permitió que yo le hundiese bajo el agua en una tormenta, en una riada, sabiendo o teniendo fe en que yo no estaba cometiendo una locura y poniendo literalmente su vida en juego. ¿Por qué? Porque él sabía que llegados a estar en el otro lugar, yo habría hecho exactamente lo mismo y confiado completamente en él. Que yo estaba eligiendo lo que era mejor para él porque es lo que él confiaba en que yo hiciera, y es exactamente lo que pasó. Y os aseguro que mi amigo y yo hemos estado a punto de, no quiero decir morir por YouTube, pero hemos estado en peligro varias veces. De algunas situaciones nos he sacado yo, de otra gran parte de situaciones nos ha sacado él, y de la gran mayoría de situaciones en las que hemos estado en peligro hemos salido juntos, porque el liderazgo se comparte. El liderazgo no es algo unilateral. Por lo tanto, recordad, si queréis liderar, tenéis que entender, tenéis que ser empáticos y sobre todo compartir. Porque si tú tienes una idea y alguien viene con una propuesta mejor, si aceptas esa propuesta, tú no estás perdiendo liderazgo, lo estás afianzando. Si a ti te preocupa o tú sientes como un ataque que alguien haga una propuesta mejor que la tuya, es un problema. Si tú cuando trabajas en equipo no les dices en ningún momento a los demás, alguien tiene una propuesta mejor o me gusta escuchar esas ideas. O bueno, eso es bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar primero eso y tal vez luego lo mío, porque tal vez pueda funcionar. El liderazgo, de nuevo, no es mandar, no es decidir porque sí. El liderazgo es compartir, responsabilizarse, ser empático con los demás, pero sobre todo entender que lo que te estás jugando es la confianza de los demás y el futuro de los demás. Por lo tanto, deberíamos dejar de desear tanto liderar, liderar, liderar y entender por qué los demás quieren ser liderados. Porque a veces simplemente necesitan descansar. A mí a veces me gusta que me lideren para decir, es que no quiero tomar más decisiones. Decide tú, si es que me da igual. De verdad que me da igual, confío en que lo harás bien. Te cedo toda mi serie de decisiones. Por lo tanto, chicos, chicas, vamos a tomar este tipo de decisiones más despacio y con mucha más calma y tranquilidad. Gracias.